Bienvenidos, esta es la clase relacionada con el plan estratégico y el plan de negocio. Vamos a ver algunos conceptos principales de cómo realizar su plan de negocio y a la vez su plan estratégico, que van en combinación ambas. Como siempre, les presento una pequeña frase en este caso, de Mark Zuckerberg, en donde lo que les insto es a que empiecen esa idea de negocio y después metodológicamente vamos a utilizar el plan de negocio. Muy bien. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? El plan de negocio es un documento donde ustedes van a plasmar todo lo relacionado a su idea de negocio que hemos comentado en videos anteriores. En este se señalan áreas importantes y cómo va a ser administrada y organizada la empresa. Se determinan algunas tareas por establecer en distintos campos, el cual les va a ir dando un perfil general de su empresa, el negocio que ustedes quieren iniciar. Además, tenemos también el concepto de planificación estratégica, que este es todo un proceso que determina todas las alternativas de competitividad, no solo para el mercado, sino todo alrededor de esa idea de negocio, esa empresa, y cómo iniciar ese negocio. Muy bien. Entonces, con esto en mente, procedemos a conversar un poquito sobre el plan estratégico. El plan estratégico debe de contar con los objetivos desde este punto de vista estratégico, la justificación de la empresa. Dentro de este tema podemos citar algunos aspectos como el nombre de la empresa, a qué se dedica, su ubicación, qué tamaño va a tener. Establecemos la misión, visión y valores que van a tener en su empresa y sobre los cuales ustedes van a trabajar. Luego también establecemos cuál es el objetivo, recordando el objetivo de la empresa, recordando el círculo dorado, que se debe de empezar por el porqué, que es el propósito de esa idea o negocio de esa empresa, que es lo que vende desde el punto de vista emocional. Luego el cómo y después el qué. Luego tenemos las principales ventajas competitivas. Esto incluye en este plan estratégico incluye las principales ventajas competitivas que tiene mi producto o servicio y ese aspecto diferenciador. Y además voy a analizar al sector en el cual va a pertenecer mi producto o servicio. Cuáles son mis productos o los servicios que ofrezco. Retomamos lo que es el lienzo estratégico y todos hacemos un listado de todos los contactos y gente que me podría apoyar, entidades, organizaciones, personas que me pueden ayudar a llevar a cabo esta idea de negocio. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que se está haciendo? Es pasando de algo que es confuso a algo ya más específico. Confuso, ¿por qué? Porque ahí es donde yo tengo un montón de ideas que no sé cuál llevar a cabo. Pero ya eso lo voy a ir definiendo a través de esas necesidades, de los problemas que tiene mi cliente. Eso es la parte confusa, ¿verdad? Y que debo de ir articulando, metiéndolas en un proceso, ¿verdad? De plan estratégico. Al final lo voy a ir reduciendo y pasar de los insumos o lo que se conoce en un sistema como entradas, para luego tener las necesidades que mi cliente necesita. Pero para establecer, de pasar de los insumos a las necesidades, debo investigar cuál es el problema del cliente, qué es lo que tiene en mente, cuál es su necesidad, su requisito. Ahora bien, esquemáticamente podemos averiguar esa problemática del cliente a través de
muchos de los temas que hemos venido conversando en videos anteriores. Por ejemplo, se establece el panorama general que lo da la herramienta que se llama 9 ventanas. A partir de ahí, teniendo cómo se hacía en el pasado, qué es lo que quiero hacer en el presente y hacia dónde iría el futuro de ese producto o sistema que quiero establecer, entendiéndose por sistema el producto o el servicio que quiero llevar a cabo, establezco el contexto general, encuentro los grupos de interés, determino la factibilidad de llevar a cabo esa idea de negocio y por último establezco el concepto de operación para con todo eso establecer cuáles son los requerimientos que tiene mi cliente. Y entonces así voy a ir determinando cuál es la solución ante esa problemática que tiene mi cliente. Entonces, desde este enfoque, lo que pretendemos hacer es estudiar el sistema. Al decir estudiar el sistema está comprendido por el sistema como tal, que sería mi idea de negocio o la empresa. Establezco el nivel de subsistema, que es un elemento de esa empresa que estoy tratando de hacer. Y lo que se refiere al supersistema, que es lo que está fuera de la empresa, pero que también me afecta. Entonces, bajo esta conceptualización, establecemos lo que es el macro contexto, que es el análisis externo del entorno, o sea, lo que llamamos supersistema, y el microcontexto es ya a lo interior de la empresa. Entonces, tanto es el sistema como el subsistema, y a esto le vamos a llamar el análisis del entorno cercano. En ese sentido, ahí se les pone en la filmina ejemplos el macro contexto, qué aspectos debo de ir tomando en cuenta a lo macro y a lo micro. Eso lo vamos a ir determinando en esta presentación. Entonces, entremos primero con el análisis del macro contexto. Ante esta situación existe una herramienta que se llama análisis PEST, o en inglés también se le pone PESTEL. Este evalúa todos aquellos factores externos que afectan el sistema, el producto, el proyecto que quiero llevar a cabo. Y se focaliza en todos estos ciertos aspectos que me afectan directamente a la empresa o a la idea que quiero llevar a cabo. Aspectos como cuáles: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y vamos a agregar dos más en la siguiente filmina. Los políticos tienen que ver con los aspectos gubernamentales, ¿verdad?, que me van a afectar. Esto podría ser precios de la gasolina, políticas de créditos financieros que genere políticas públicas, a eso se refiere, políticas públicas que me van a afectar a mi empresa. En la parte económica, lo que les decía, también está muy íntimamente relacionado con aspectos políticos, por ejemplo, el precio de los combustibles, etcétera, la luz, la electricidad, etcétera. La parte social son los relacionados con gustos y hábitos de consumo de la sociedad. Luego tenemos el tecnológico, que es toda la transformación digital que en la actualidad se está mencionando mucho, todo lo que es ciudades inteligentes, industria 4.0, etc. También vamos a agregar dos más, que es el aspecto ambiental y la parte legal, pero esto lo vamos a determinar un poquito más a fondo cuando veamos el microcontexto. Entonces, esta parte ambiental a nivel macro tiene que ver con aspectos, por ejemplo, de logística para si yo quiero exportar, entonces problemas de huracanes, todo ese tipo de cosas que me podrían afectar. La parte legal, a nivel macro se referiría, por ejemplo, el marco legal para la exportación o para la importación de materias primas, etc. Por eso es que se le agrega el PESTEL, ¿verdad?, que es la parte ambiental y legal, que este es un término en inglés. Otra herramienta que se tiene y es muy conocida es el análisis FODA. En este análisis FODA es determinar las fortalezas y oportunidades, que es
tanto al interno como a lo externo, así como las debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades es a lo interno de la empresa y las oportunidades y amenazas es a lo que me afecta externamente. En cuanto a las fortalezas, yo empiezo a citar aquellos factores internos que me hacen fuerte mi idea, hacen fuerte mi empresa, hacen fuerte mi proyecto. Las oportunidades son los factores externos que permiten que yo pueda tener, como su nombre lo dice, oportunidades, por ejemplo, la exportación, facilidades de exportación, por ejemplo, las oportunidades. Debilidades son factores internos que son los puntos débiles o puntos de mejora que yo debería establecer en mi organización, de tal manera que las debilidades, yo analizándolas, las puedo convertir en fortalezas de alguna manera. Eso es parte del análisis. Amenazas son factores externos, que es todo aquello que me afecta externamente, me podría afectar externamente a mi producto o servicio. Igual podría ser el clima, podría ser un cambio en los precios de los insumos, de la materia prima, etcétera. Una serie de requisitos o características que me podrían afectar a mi producto o servicio. Esos son los análisis externos, análisis del entorno, y lo que sigue son lo que es el microcontexto. Esto no solo analiza lo que me afecta a mí como empresa, sino también a la industria a la cual pertenezco. Y es lo más cercano que puede, de una u otra manera, dar al traste con mi idea de negocio. Para esto tenemos varias herramientas. Una de ellas es las 5 fuerzas de Porter, que tiene que ver con competidores potenciales, ¿verdad? Competidores potenciales, que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos relacionados con que lleguen otras personas, otras empresas con los mismos productos, recursos parecidos, y que se traten de adueñar de mi mercado. Entonces, algunas sugerencias para contrarrestar este aspecto está aumentar los canales de venta, aumentar la inversión en mercadeo y publicidad, incrementar la calidad del producto, reducir costos. También podríamos hablar sobre lo que es proporcionar nuevos servicios, características con un mayor valor agregado que lo aprecie mi cliente. En cuanto a los proveedores, es poder negociar con ellos, establecer estrategias para la recepción de aquellas materias primas, insumos que son importantes para mí, y sin ellos no podría tener yo, poder producir mi producto o mi bien, valga la redundancia, o el servicio. En este sentido, estrategias que puedo establecer es aumentar la cartelera de proveedores, establecer alianzas a largo plazo con ellos, pasar a fábrica nuestra propia materia prima con los riesgos que eso trae. Un tercer componente sería los clientes. Según Porter, esto es importantísimo porque ellos son los que determinan el crecimiento de mi negocio, ¿verdad? Entonces esto va relacionado con precio, calidad y tiempo de entrega. Se recomienda que no aumentar el precio, sino que lo primero que hay que hacer es aumentar el valor agregado, darle mayor valor agregado a mi producto o servicio. Entonces, con base en esto, se permite, por ejemplo, se sugiere, por ejemplo, reducir el precio, que sea competitivo, pero a la vez incrementar el valor agregado que yo le pueda brindar a ese producto o servicio. Un cuarto componente es la amenaza de nuevos productos que pueden sustituir al que yo tengo. Esto podría ser un ejemplo, es lo que está pasando ahora con los carros eléctricos, que es un posible sustituto o los de hidrógeno, un sustituto a lo que es el carro de combustión interna.
¿verdad? Que trae una nueva tecnología, etcétera. Entonces, para combatirlo podría también darse la mejor canales de venta, hacer inversiones en marketing, que me permita decirles a mis clientes cuáles son las bondades del tipo de producto que tengo, mejorar la calidad, diversificar la producción hacia esos posibles sustitutos. Esto implica, por ejemplo, ir poniendo cosas, aspectos o características de esos productos sustitutos, por ejemplo, la parte eléctrica. Un quinto aspecto en estas 5 fuerzas de Porter es la rivalidad entre competidores. Esto tiene que ver con que si existen muchos competidores que venden mismos productos o servicios, pues entonces va a ser difícil la lealtad de los clientes y eso va a incrementar un poco los costos. Entonces, ante este inconveniente podría establecerse igual una calidad razonable de mis productos. Eso es parte del valor agregado que le puedo dar a mis servicios y bienes. Rebajar costos fijos, tratar de trabajar con los costos fijos, los costos totales en general, asociarse con otras organizaciones, mejorar la experiencia del usuario, analizar cuáles son realmente sus necesidades en la actualidad ante estos competidores y tratar de ofrecerle un valor mejorado de mi producto o servicio. Eso se refiere al análisis de entorno cercano. Ahora bien, la siguiente herramienta es el estudio de factibilidad o viabilidad. Este me permite establecer ciertos aspectos, analizar ciertos aspectos importantísimos para llevar a cabo el negocio. Por lo general, los bancos hacen mención de un estudio de factibilidad o prefactibilidad para después brindar créditos. Dentro de este estudio de factibilidad hay varios aspectos que tengo que tomar en cuenta y que son de áreas diversas. Por eso aquí les menciono que se requiere una gran cantidad de conocimientos profundos de distintas áreas y que es importantísimo tomarlas en cuenta. ¿Cuáles serían esas áreas? Un estudio de viabilidad o factibilidad tiene las siguientes áreas en general. Tiene áreas de estudio de mercadeo, que indica a cuál es el segmento al que yo quiero dirigirme. Esto implica investigación de mercado, estimación de la demanda, determinar el producto. Esto incluye el precio, a dónde se va a vender, el tipo de promoción y publicidad que quiero darles, quiénes son mis competidores y generar costos desde el punto de vista de mercadeo. En cuanto al aspecto técnico, al estudio técnico, este estudia las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir un bien o dar el servicio. Tengo que tener los objetivos de producción claramente definidos, estableciendo especificaciones técnicas necesarias, por ejemplo, establecer el flujo del proceso, cuáles son los procesos que tiene mi servicio o mi bien, la producción de mi bien, los costos, costos de equipo, costos de materia prima, de mano de obra requerida, los costos por la construcción del edificio o del alquiler del edificio, etcétera. En cuanto a el estudio organizativo, ese tiene que ver con el diseño de la estructura organizacional de la empresa. Esto tiene que ver con el tipo de mano de obra o de personal que necesito. Por ejemplo, yo establezco una descripción de puestos, los salarios, las cargas sociales, tiene que ver con reclutamiento y selección, además de la contratación, y establecer también costos para esta área. Luego tenemos la parte legal, que estudia la normativa relacionada con el proyecto, para que no pueda yo tener algún impedimento para llevarlo a cabo. Establecer, por ejemplo, si yo quiero hacer una sociedad anónima o una cooperativa, una asociación, etcétera, los permisos, las licencias, patentes requeridas, registros de propiedad y costos totales desde el punto de vista legal. Luego, el financiero mide la rentabilidad
que voy a tener para el retorno de la inversión. Esto tiene que ver con el sistema contable que voy a utilizar, el software que voy a utilizar para llevar a cabo el sistema contable, los flujos de caja proyectados, el capital social con que cuento, estados financieros proyectados y sacar indicadores financieros como el BAN y el TIR y los costos totales de lo que es la inversión inicial. Un último aspecto es la parte ambiental, que estudia todo lo relacionado con el impacto ambiental que mi producto o servicio va a generar en el momento de realizar la producción. Y lo relaciono económicamente para determinar que no vaya a tener yo problemas legales desde el punto de vista ambiental. Eso es el estudio de factibilidad o viabilidad. Luego tenemos otro aspecto que ya se ha venido mencionando, que es el concepto de operación. Aquí es donde yo tengo que, para investigar el problema del cliente, tengo que tener claro la orientación a la que voy a darle el producto o servicio, todo lo que hemos visto anteriormente de el contexto, quiénes son los interesados, el estudio de factibilidad, pero además necesito contar con un prototipo, a lo que se le conoce también como mínimo producto viable. Este es ese aspecto palpable, materializable que en condiciones mínimas yo debo probar en el mercado. Aquí es donde se puede establecer también la dinámica del precio justo que se ha comentado en otros videos y que determina qué es lo que piensa el cliente sobre mi producto o servicio. Me genera información importantísima para establecer el grado de aceptación y para posibles cambios en el sentido de que puedan resolver el problema que tiene mi cliente. Y les voy a mostrar acá dentro de este concepto de operación lo que es, que ya se ha comentado anteriormente, la herramienta de análisis de interesados, ¿verdad? Se ha comentado en otros videos anteriores, ¿verdad? Y no es solo mi cliente, quién es mi cliente, sino todas las personas que están relacionadas, todos los actores que están relacionados con mi bien o mi producto. Otra herramienta en esta fase es el lienzo del producto, ¿verdad? Lean Canvas, que ya lo hemos comentado anteriormente, y también lo que es la experiencia cliente, o también se le llama el mapa de experiencia cliente, en donde yo establezco el proceso desde que todos los puntos le llegan al cliente y determinar aquellos aspectos importantes para determinar desperdicios o problemas que pueda tener mi bien o servicio que estoy ofreciendo. Y finalmente todo eso va en relación a establecer la línea del tiempo. Esto me va a determinar a mí qué actividades tengo que ir cumpliendo, cuál es el comportamiento de diferentes elementos se relacionan con el tiempo, o sea, cuáles actividades puedo ir haciendo, necesito hacerlas de manera fija o puedo ir haciéndolas paralelamente, y lo necesito tener en un plan visual de implementación del proyecto. Con esto terminamos, pero no sin antes establecer un esquema general de todo este proceso de plan de negocio. Entonces ahí tengo, primero establezco el análisis del entorno. Esto involucra tanto a lo interno, el entorno cercano, como el gran entorno. También hago el FODA, donde establezco un análisis más profundo a lo interno. Tiene que ver también con la parte financiera, proceso, mercadeo, organización, etcétera. Y el concepto de operación, que es establecer quiénes son los interesados, no solo mi cliente directo, sino otros interesados. Y aquí puedo introducirlo y relacionarlo con el lienzo del producto y la línea de tiempo. Con esto terminamos lo que sería un plan de negocio. Muchas gracias.